como quiera, pero sin saber de su palabra, hermanos, estaríamos desesperados. Probablemente se convertiría como en aquellos que no creen en Dios. Simplemente no saben qué les va a pasar cuando mueran. Por eso cuando están en su último momento de vida, la desesperanza cae de una manera horrenda. Escuché una predicación, no recuerdo de qué pastor, de un ateo famoso que escribió cientos de libros. Y este ateo, hermanos, está en su lecho de muerte y empieza a ser quebrantado y empieza a llorar y dice: ¿cómo me hubiera gustado, cómo me gustaría destrozar todos los libros que escribí acerca de que Dios no existe? ¿Cómo me gustaría que Dios me diera la oportunidad para romperlos? ¿Cuánto daño he hecho? ¿Cuánto daño he hecho? Imagina, en el último momento de su vida, probablemente sin perdón. Pero qué bendición para nosotros saber que nuestro Rey, en el cual creemos, por el cual hoy nos reunimos, es soberano, supremo, y no queda ahí, sino que nos anunció todo en su palabra. Todo, para estar tranquilos, para estar seguros, hermanos. Para estar tranquilos, para estar seguros, para saber que no estamos únicamente aquí para ver qué sucede o a ver si pasa algo bueno, sino al contrario, estamos aquí, hermanos, en el camino del Señor, porque Él así lo quiere, así lo ha decretado, y al final de todo, amados, veremos su gloria. Absolutamente independiente, no sujeto a nadie, no es influido por nadie. Esto también quiere decir, amados, que cuando nosotros oramos, yo he escuchado de muchos hermanos y algunas hermanas que me dicen: oré y Dios respondió y ya pasó lo que yo quería que pasara. No está del todo mal. Lo que está mal es cuando la persona se adjudica como ese poder indirecto para que las cosas sucedan por medio de la oración. Lo voy a explicar mejor. No está mal estar seguros de lo que pedimos y dar gracias cuando es conforme a la voluntad de Dios. Lo que está mal es cuando le robamos gloria a Dios diciendo: sucedió porque oré. Como si forzáramos a Dios a que hiciera las cosas, cuando la oración lo único que manifiesta es la gloria de Dios. He puesto el ejemplo, hoy lo puse en la escuela con los chicos de secundaria y prepa. No es lo mismo que llegue alguien y me regale una pelota a que yo esté pidiendo una pelota en mi cuarto a solas y alguien llegue y me la dé. ¿Me explico? Es lo mismo, la oración, hermanos. No es de que yo influya en Dios para que Él me responda, porque Él no es influido por nadie, es completamente supremo y soberano. Imaginen en nuestro ejemplo terrenal un juez de la Suprema Corte y de pronto tú como un transgresor de la ley te paras y le dices: ay juez, ya hombre, perdóname, cambia la ley y ya, no pasa nada, dame, absuélveme de mi mal. Bueno, está bien, hablaste muy bonito, te voy a dejar ir. Claro que no, ¿verdad? Ahora imagínate Dios. Entonces, cuando hablamos de que Él no es influido por nadie, nos incluimos nosotros también. Nuestra oración no influye, no es como cambiar los planes de Dios, sino que nuestra oración nos hace más fuertes porque vemos que Dios está de nuestro lado. Que cuando nosotros oramos, estamos pidiéndole como un hijo a un padre, pero un padre justo, no un padre injusto que le da a sus hijos lo que no se merecen o lo que les hace daño, sino un padre justo que les da justo lo que necesitan. Entonces, cuando oramos, no es otra cosa más que el Señor quiere glorificarse como en toda su creación y decir: yo escucho lo que me dices. Pero después vamos a la Escritura y vemos que aún lo que le pedimos, hermanos, es porque el Espíritu Santo lo puso en nosotros para poderlo pedir. O sea que nada es nuestro. Entonces, por este lado es entender que las cosas que suceden se dan porque Dios así lo ha decretado, no porque yo lo haga cambiar de opinión. Es como hablar
de la caída y la redención. Y lo hemos platicado muchas veces, pero voy a dar otra vez el ejemplo. No es que Dios haya visto que Adán y Eva pecaron y de pronto se le ocurrió una opción B y dijo, ya pecaron, me traicionaron, me agarraron de sorpresa, ¿ahora qué haré? Ya sé, los voy a salvar. No es cierto. No podemos saber qué fue primero en la mente de Dios. Si planear la caída, porque si no sabías estaba dentro del conocimiento de Dios, o bien planear la redención, o si fue al mismo tiempo, o si fue la redención, pero para redimir tuvo que haber caída, no sé. Pero nada se sale del control de Dios, ni nada influye en sus decisiones para hacer las cosas, porque Él es soberano y supremo, Él es el creador. ¿Quién le da consejo al Señor? Así cantamos, ¿no, hermanos? Su propia palabra, hermanos, lo declara explícitamente. Miren lo que dice Daniel 4:35. ¿Quieren ir conmigo? Daniel 4:35 dice: en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace ¿cómo? Según su voluntad. No hay quien estorbe su mano. Entonces, amados, la soberanía divina significa que Dios hace lo que Él quiere. Que Dios simplemente es el creador. Esto falta mucho, hermanos, en muchos que se profesan ser cristianos, que ven a Dios como un buen amigo que pueden convencer para hacer lo que ellos quieren. Algunos hermanos no entienden, algunos de nosotros, cuando predicamos en contra de aquellos que no están profesando una fe cristiana verdadera, no porque seamos mejores a ellos, ni porque los señalemos como pecadores y nosotros no me refiero a eso, sino que extienden un evangelio falso al poner un Dios que hace lo que ellos dicen. Yo no puedo llamarle hermano a alguien que tiene otro padre que no es el mío. Nosotros nos llamamos hermanos los cristianos en todo el mundo porque tenemos un solo Padre. Ese Padre no es flexible, no toma diferentes posturas o posiciones, o cambia de parecer o de carácter, o deja unos atributos y se pone otros. No, hermanos, Dios es Dios ayer, hoy y siempre, y lo será porque así ha sido siempre por la eternidad. Y ese Dios del que estamos hablando y el cual seguimos en la persona de Jesús es el creador, el sustentador, el soberano, el supremo, el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, hermanos. Por eso es que no abrazamos ninguna otra doctrina o enseñanza que muestre a un Dios diferente al de la Biblia, o fabricado de algunos pedazos de aquí y de allá para hacer ese Dios como si fuera un robot que está a disposición de nosotros. Pero ellos pueden decir, no, ¿cómo crees? Pues no, claro que no, es más fuerte que tú, es un robot. Pero es como tú quieres hacerlo. El Dios verdadero, hermanos, que estamos hablando, que es lleno de amor, las lecciones pasadas, y de paciencia y de misericordia, es el creador. Es el que sostiene todo con el poder de su palabra. Él es soberano, Él es supremo. Ahora imagínate a ese hombre el más poderoso de todo el mundo. Imagina un hombre, un super sicario, poderosísimo, millonario, con un ejército de hombres armados. ¿Tú te atreverías a ponerte enfrente de él y discutir o altercar en contra de ese hombre? Claro que no. Mira cómo nos hace falta tener la fe verdadera.
Porque delante de Dios, siendo supremo y más grande y poderoso que cualquier hombre sobre la faz de la tierra, nosotros aún seguimos haciendo lo que queremos. ¡Qué terrible, hermanos! Que sabemos que la paga del pecado es muerte y que aún así la humanidad sigue pecando. Que sabemos que es un Dios sustentador, que le da a sus hijos lo que necesitan, y nosotros seguimos pidiéndole al hombre lo que únicamente nos puede dar Dios. ¿Y por qué digo que falta la fe verdadera? Porque la fe verdadera es una fe sin ver, no ciega, porque vemos a Dios en su creación, pero es una fe sin ver a aquel en el cual creemos. Hablo físicamente, lo veo, lo ves tú, en tus hijos, en la provisión día a día, en su paciencia. Muchos de aquí deberíamos estar muertos, hermanos, si no hubiera sido por la misericordia del Señor. Yo hubiera sido por algún accidente o por ahogados por su propio vómito después de tomar tanto alcohol, o efisema pulmonar, o con alguna enfermedad de cualquier tipo. Y si estamos aquí, no es porque salimos de lámina gruesa, como muchos dicen, o de armadillo duro, de, ¿cómo se llama? Cascarón duro. No, es porque el Señor tiene un propósito para los suyos, y nada ni nadie se va a interponer. ¿Por qué? Porque Él es el Creador, es soberano, es supremo, y Él decretó que ha de ser de tu vida hasta el fin. Entonces, ¿por qué sigues haciendo lo que quieres? ¿O por qué las personas siguen haciendo lo que quieren? No todos aquí. Yo sé que aquí hay algunos que siguen al Señor esforzándose día con día a pesar de la carga del pecado. Pero ¿por qué se hace y se logra hacer lo que uno quiere? Por rebeldía. ¿Qué va a suceder entonces? Hermanos, yo no puedo asegurar nada porque la Biblia habla que aquellos que siguen pecando se pierden. Mas también la Biblia dice que el Señor al que quiere lo va a hacer suyo. Pero yo no me arriesgaría a decir, pues bueno, ya el Señor hará en mí, cuando Él ya manifestó todo su amor a través de la figura de Jesucristo colgándolo en una cruz. ¿Qué otra cosa quiero? Es impresionante, hermanos, reconocer la soberanía divina, pues significa que Dios lo controla todo. Todo. Él es el creador de todo. Hay quien tiembla cuando escucha, no de temor, sino como de falta de comprensión, que Dios aún creó el lugar de condenación eterna. Que Dios creó también a Satanás, junto con todos los ángeles caídos. Que no hay nadie que le ha ayudado, ni nadie que le ha aconsejado. Que aunque lo dudes, como ese canto que contempla a Dios, Él conoce el número de pequeñas piedritas en la arena del mar. Porque Él creó todo. Amén. Ahora, por otro lado, que no es a manera de advertencia negativa, sino al contrario, de descanso. Qué bendición que este Dios del cual hablamos, que va a ser un terrible juez para el pecador que no se arrepiente en Cristo, para el arrepentido en Cristo, es un Padre, un sustentador que está sentado en el trono gobernando todo esto de lo que estamos hablando. Si nosotros pudiéramos comprender como creyentes que Dios está en el trono, no en un trono de un hombre en el mundo que tienen poder, a los cuales tenemos, un trono divino, eterno, absoluto poder, total, control de todo, hermanos, visión de todo, conocimiento de todo, autoridad sobre todo. Imagina poder comprender y decir, Él es mi Padre, gracias al sacrificio de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo le enseñó a quienes, el Padre nuestro, ¿a quiénes? A sus discípulos.
¿Por qué el Padre nuestro? Porque los que están en Cristo, que se arrepintieron y gozaron del perdón, le pueden llamar Padre. Imagina que no es un padre como nosotros, defectuoso, pecador, a veces infiel, o poco proveedor, o perezoso, o iracundo. No. Nuestro Padre Celestial es perfecto. Perfecto. Amoroso, paciente, misericordioso, lleno de gracia y paciencia, hermanos. Imagina el poder comprender quién es nuestro Padre para aquellos que profesan la fe cristiana. En verdad, por eso no podremos callar en el momento que lo comprendemos, porque cualquier niño que tiene un super papá lo presume a todo el que está enfrente. Y por eso tú y yo, al comprenderlo, tenemos que presumirlo, hermanos, todo el tiempo, porque es nuestro Padre, el Creador. ¿Quién es tu papá, hermano Tony? Señor, El Señor, el Creador, hermanos, el sustentador, el soberano, inmortal, el supremo, el Rey de Reyes. El trono del Señor no está únicamente en los cielos. Recordemos que cuando decimos los cielos y volteamos aquí a lo azul, a esta parte de la tierra, pensamos que ahí está entre una nube. Hermanos, su trono es más grande aún que el universo entero. ¿Sí me entiendes? No únicamente es voltear al cielo y decir, a ver, ahorita se mueve la nube, a ver si puedo ver a Dios. No, hermanos, este es el cielo de la tierra. Es nada, es un poro o menos comparado con la grandeza del Señor. Nuestro Dios gobierna el universo entero, dirigiendo y actuando en todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. ¿Recuerdan este texto? Si no, subrayenlo ahí. Efesios 1:11. ¿Alguien lo podría leer fuerte? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace lo que Él quiere, hermanos. Cuando Él quiere, como quiere. Esto es de tremenda bendición para nosotros, porque si está Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con gran razón decía el predicador bautista, si no sabías que era bautista del siglo pasado, Charles Spurgeon, en un sermón sobre Mateo 20:15, y dice, no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más horrendas circunstancias y las pruebas más severas, creer en la soberanía de Dios, en su gobierno, es de gran alivio para todos nosotros. O sea, si realmente tú crees en Dios como tu Padre, tiene que darte mucha paz. Y cuando sufrimos nosotros por las almas perdidas, que parece que están condenadas ya al infierno, y recordamos que nuestro Padre, en la persona de Cristo, vino a salvar, hermanos, tenemos que descansar. Porque el primer propósito de Dios en la persona de Jesús al visitar la tierra, ¿cuál es? No, para mí es el segundo propósito. Mostrar su gloria, glorificarse, mostrar su gloria. Mostrar su gloria. En segundo lugar, salvar. Cuando hablamos de mostrar su gloria, recordemos, es porque Él se ama más primero a Él que a nosotros. Posteriormente a salvar. Obviamente la manera de salvar muestra su gloria.
Pero primeramente la obra redentora es para glorificarse y aparecer como el victorioso, así como el subnombre que tiene nuestra congregación, Filipenses 2:11. En ese momento cuando el Señor aparezca, hermanos, que yo no sé qué vaya a suceder para los que han de quedar vivos hasta entonces. No sé cómo vaya a acontecer ese día, cómo vaya a aparecer. Lo que sí sé que su gloria es tan grande, hermanos, que vamos a caer de rodillas y no va a ser para alabarlo. Lo más probable que va a ser como de un terror combinado con nerviosismo, con una angustia, con una incertidumbre. No sé, imagina si hay personas que de pronto han visto cosas no tan sorprendentes, incomparables, vamos, pero y se mueren de un ataque cardíaco. Por eso yo defiendo una idea que no es muy confiable de abrazar, pero es lo que yo pienso. La Escritura dice que habrá algunos que queden vivos hasta que Él venga. Pero hermanos, yo estoy seguro que esos vivos, al momento que Él venga, van a morir por su majestad tan grande, por su gloria tan grande. Y obviamente sufriremos todos la transformación, pero aquellos que queden vivos, al ver eso, imagina ese sello de confirmación final para nosotros, sus seguidores, y llegar a aquella meta de la que Pablo hablaba, el apóstol Pablo, y llegar y ver al Señor, y por fin conocerlo como Él nos conocía a nosotros, hermanos. A eso vamos, por eso continuamos. Nuestra mente no tiene que estar enfocada en continuar por no ir al infierno. Eso sería una mentalidad muy egoísta. Reflejaría que aún seguimos en gran manera en la carne. Sino lo que tenemos que pedir al Señor es tanto amor por Él, amados, para que nosotros continuemos el camino. Porque queremos conocer a este Dios creador, a este Dios sustentador, a este Dios soberano, supremo, frente a frente. Se acabará la duda, hermanos. Se acabará la batalla ya. El cansancio, la carga, el sí o no, el continúo o no, el qué hago, voy o qué, oro o no, no. O sea, ahí ya, hermanos, vamos a estar conociéndolo como Él nos conoció. ¿Recuerdan ese texto en 1 Corintios 13 que el apóstol Pablo está diciendo? Cuando era niño, pues como un niño, pero cuando sea grande, hermanos, como grande. Hoy conozco en parte, pero entonces lo veremos tal como Él nos ve. Así como yo lo conozco hoy en parte, lo voy a conocer como Él me conoce a mí. Eso es verdad. Entonces, el premio supremo no es el cielo ni la eternidad. El premio supremo tiene un solo nombre, y ese nombre es Jesucristo, hermanos. Jesucristo. Entonces, amados, si nosotros sabemos que bajo cualquier circunstancia, aún en las cosas más horribles, en la desesperanza, si recordamos y abrazamos la idea que tu Padre, que nuestro Padre Celestial es soberano y que gobierna todo, y que aún Él se encarga de santificarnos para poder lograr su objetivo. Santificar, refiriéndose a apartarnos y seguir procesándonos, hermanos, para prepararnos para ese día de glorificación. Y aún allá seguiremos siendo perfeccionados. Pero eso tiene que darte paz. No sé, toda clase de situación que se presenta. Yo no digo que los problemas se vayan a ir. Ni te digo que si crees en este Dios sustentador, soberano y supremo, ya todo está bien. Ya no me duele, ya me sanó, ya me prosperó económicamente. No. Yo digo que cuando lo sigamos, cuando nos parezcamos a Jesús, cuando comiencen a aborrecernos, a perseguirnos, a no amarnos, sino todo lo contrario, que comencemos a padecer porque es necesaria la prueba, hermanos, porque a través de la prueba se va a producir esperanza también, la paciencia, la esperanza, y todo esto para que no seamos avergonzados.
Pero cuando estemos en medio de las dificultades, en todas, como todos aquí tenemos dificultades, la mejor manera de sobrellevarlas no es saliendo de ellas, sino quedarnos en ellas para que el Señor nos siga puliendo, pero tomados de su mano. Es como estar en el fuego sin que te queme. Estar con el Señor. Él sabe que no es fácil creerlo. Él sabe que dudamos. Él lo sabe. Y si Él lo sabe, hermanos, debemos de pedírselo. Señor, si tu voluntad es humillarme, si tu voluntad es que yo pase un proceso difícil, Señor, en mi vida, otro más difícil del que ya he pasado, Señor, quédate conmigo. Y permíteme sentir esa seguridad de que mi Padre es soberano, de que eres mi sustento, Señor, de que no hay nadie que te vaya a instruir, ni nadie que te vaya a aconsejar al cual tú le hagas caso o pongas tu atención. Y recordar también que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en él es algo que ha sido por la eternidad. No se lo ha ganado apenas, no ha sido algo nuevo, sino Él siempre ha gobernado durante la eternidad. ¿Sí sabes qué es eternidad? Sin principio, sin fin, todo el tiempo ha estado ahí. Por otro lado, amados, no hay doctrina más odiada por las personas mundanas y aún que por muchos que se profesan ser cristianos que esta verdad. No hay doctrina más odiada, no hay atributo más odiado que la soberanía de Dios. Por el hombre, aún más. Porque hablar de la soberanía, que es un ejercicio de la supremacía, recordando que Él es el creador y lo es, todo lo demás, a muchas personas cuando lo reconocen no lo quieren aceptar y odian, y aún cristianos. Por eso hablábamos hace un rato de aquellos que le ordenan a Dios, sobre todo ahorita el nombre, la persona que con mayor frecuencia supuestamente se usa, es el Espíritu Santo. Espíritu Santo ahora, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo llena. Y si ahí va el Espíritu Santo, ¿no? A hacer lo que ellos quieran. Cuando estas personas reconocen la soberanía y entienden qué significa soberanía, qué significa supremacía, no lo quieren aceptar. Cuando aquellos predicadores entienden esta doctrina y se dan cuenta que ellos son absolutamente nadie comparados con el Señor, hermano, y con el resto de sus hijos, ¡auch!, es un golpe muy fuerte. Porque aunque lo dudes, hay muchos hombres que se sienten soberanos en la iglesia, supremos, con poder. Y por eso vemos un sinnúmero de herejías que se han dedicado en mayor parte a engañar a las personas, y las personas se han endurecido y se han alejado. Porque las grandes figuras del cristianismo mundano son los más famosos del cristianismo supuesto. Las macroiglesias, hermanos, están gobernadas por ese tipo de hombres que se sienten soberanos para hacer y deshacer. Y por eso vemos tantas personas, sobre todo aquellos que se autodenominan profetas, que le ordenan a los desastres naturales y ese tipo de cosas, ¿no? Es como una brujería disfrazada, y obviamente es una estrategia del enemigo para seguir engañando a las personas, aún a los escogidos, como bien dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24. Entonces, hermanos, si nosotros abrazamos esta doctrina, no es únicamente para conocerla y ya, sino para descansar en ella. Es mi creador, es mi sustentador, Él es soberano, Él es supremo.
Dios es digno de absoluta reverencia porque Él es. Por eso, de esa manera, hermanos, cuando estemos en medio de una adoración, cual sea el tipo oración, o en medio de la alabanza o de la lectura de la Biblia, lo vamos a hacer seguros que Él escucha, que Él lo sabe, que Él gobierna en medio de nosotros y que Él es aún el que nos reunió para hacerlo. ¿Sabes por qué a veces las voces en las alabanzas están sin fuerza en las congregaciones? Porque se olvidan que Él debe de ser totalmente reverenciado y que lo merece. Aunque no tengas ganas ese día de alabarlo, tienes que alabarlo porque Él es el Señor, Él es soberano, Él es supremo, Él es el Rey de Reyes. Entonces, mi hermanito y mi hermanita de cualquier lugar, de cualquier congregación, tienen que alabarlo. Tienen que alabarlo. Primeramente, por quien es. Y en segundo lugar, por quien es. Y en tercer lugar, por quien es. Y en los últimos lugares, por lo que nos ha dado. Porque nada merecemos que nos dé. Entonces, en esos momentos, cuando podemos estar delante de Él como congregación, como cuerpo, en donde está presente por promesa del Señor mismo, nosotros tenemos que rendirnos, hermanos. Al orar, rendirnos. Al cantar los himnos o cualquier canto, tenemos que cantarlos. No te preocupes si no cantas bien, Él lo escucha bien, Él te dio esa voz para que lo alabaras. Pero tienes que hacerlo, tenemos que hacerlo, porque Él es digno de toda adoración. Suficiente nos ha dado como para no darle gracias con todo nuestro ser. ¿O quién me podría decir aquí que Él no ha sido bueno y paciente contigo? El negarle a Él, hermanos, la adoración y la acción de gracias nos hace culpables de la más grande y arrogante ingratitud. El no alabarlo, el no adorarlo, el no reverenciarlo, el no tener constante comunión con Él en la búsqueda desesperada, nos hace caer en pecado. Nos hace caer en pecado. ¿En qué pecado? En el pecado de arrogancia e ingratitud al Dios que lo ha dado todo. ¿Qué es todo? ¿Lo que nos dio aquí? No, todo es su Hijo Jesucristo. Aparte, Él nos hizo. Aparte que de Él somos. Y sin Él, nada somos. Le debemos todo lo que tenemos. Entonces, la falta de este reconocimiento a la soberanía, al Creador, al Sustentador, al Supremo, lo único que refleja es falta de humildad ante Dios. Falta de humillación, y también refleja falta de fe. Porque todos aquellos que creen, buscan adorarlo. Todos aquellos que lo conocen, que saben que es espíritu, tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. De cualquier manera. Entonces, amados, nosotros debemos darnos confianza. Debes darte confianza de que tu existencia tiene un propósito, de que no fuiste creado para nada, de que tampoco fuiste creado para nacer y que te fuera mal y te la pasaras bien y terminaras. Ese no es el propósito. Entonces, ¿por qué muchos terminan con una vida tan desgraciada? O sea, sin gracia. ¿Por qué?
porque decidieron adorarse a sí mismos, decidieron reverenciarse a sí mismos, complacer sus delitos, sus placeres, darse gusto a ellos, perderse en sus delitos y pecados y seguir en su incredulidad, rebeldes hacia con Dios, pensando que la vida que tienen no la merecen. Aquellos son los que terminarán mal. Pero cuando tú y yo entendemos que nos ha ido tan mal, con tanto vacío, con tanto dolor, con tanto deseo pecaminoso, cuando entendemos que es por ausencia del Señor, y cuando entendemos que Él es mi creador, que Él es soberano y supremo, y cuando entendemos que todo lo que hace, lo hace con un buen propósito, hermanos, tenemos que caer a sus pies, pedirle perdón y decirle: Señor, entonces ¿para qué fui hecho? No fui hecho para no hacer nada. Y si fuimos hechos para sufrir, no fuimos hechos para sufrir por nuestros pecados y ausencias de Él, sino fuimos hechos para sufrir por Él. Entonces cualquiera de nosotros que pudiera estar aquí, hermano, yo te recuerdo, hermano, no fuiste creado para no ser nadie. No fuiste creado para no ser nada. Y no te estoy hablando de las cosas que el mundo busca, porque eso es incomprensible. Para la humanidad sin Cristo no lo entiende. Pero si sientes como que no ha agarrado forma tu vida o tu ministerio como hijo, es porque tú no quieres. Porque el Señor te da todo en Cristo para que tú puedas reverenciarlo, adorarlo, alabarlo, exaltar su nombre, presumirlo. No somos resultado de una casualidad. No somos el resultado de un boom. Y ahí salí a ver qué pasa. Pues quién sabe qué vaya a pasar con mi vida. Solo Dios sabe. Sí, claro, solo Dios sabe. Pero el propósito que tú y yo tenemos que hacer es hacer la voluntad del Padre. Y ahí va a tomar forma tu vida y la mía y la de todos. No digo que te vaya a ir bien, digo que aun que te vaya mal, vas a estar bien. Como ese himno que les compartí a algunos: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Después de haber perdido a 3 o 4 hijos y haberlo perdido todo, se quedó en bancarrota ese matrimonio, y aún así se hizo un himno cantando: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tenía a Dios, tenía al Señor y ya no le importaba nada más. ¿Por qué digo esto? ¿Crees que el Señor sepa de tu enfermedad, de tu dolor, de tu necesidad, de tus capacidades? Por supuesto, Él te creó. ¿Crees que Dios sepa lo que tú necesitas? Claro. ¿Crees que Dios va a hacer una opción B? ¿O de pronto va a abrir una puerta para que tú puedas salir de esa situación? No, hermano. El libro ya se cerró. En la Biblia están escondidos todos los tesoros, todas las cosas que tú y yo necesitamos para poder hacer su voluntad. Todo, absolutamente. No somos casualidades, o grábatelo, no eres casualidad. No somos como el resultado de un proceso evolutivo. O sea, me refiero a la evolución. No somos resultado de que el pez y luego el chango y luego del chango yo. Hermanos, no venimos del mono, venimos del Creador, del Señor, y fuimos hechos conforme a su imagen y semejanza, que en gran manera se perdió en el huerto del Edén. Pero en Cristo eso se recupera, hermanos. Con todo y tus debilidades, con todo y todas las trabas que tú te pongas, yo te pregunto hoy: ¿o sea que esas debilidades y trabas son más poderosas que el Creador? ¿Que el Supremo, que el Soberano? Pero es que esto, pero es que no sé hacer esto, pero luego lo otro. Espérame,
¿quién es tu Padre entonces? Porque Dios del que estamos hablando es el Todopoderoso. Pero ¿por qué no lo has visto? ¿Por qué no quieres verlo? ¿Por qué no le pides lo que necesitas para poder contemplarlo? Porque no hay arrepentimiento. Porque no vamos a sus pies ahí, clamar y clamar y clamar y clamar hasta que se manifieste de la manera que Él guste y tú tengas la certeza de que Dios está contigo. Pero podemos no pasar hambres. No podemos aguantar el hambre, hermanos, ni las ganas de ir al baño. Porque en cuanto tenemos ganas, vamos y nos quedamos ahí hasta satisfacer nuestra necesidad. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, no más de media hora. No más de una hora orando. Difícilmente podríamos conocer a algunos entre nosotros que se amanezcan como se amanecían estando en el mundo, pero orando. Es por eso, ese es el problema, no es Dios, somos nosotros. Escucha bien esto, para terminar. Fuimos hechos según el designio de Dios para su propósito y placer. Fuimos hechos no para hacer lo que queramos, sino para hacer lo que Él quiere. Entonces, al hacer lo que queramos, vamos a ir de mal en peor. Pero cuando comenzamos a hacer lo que Él dice, las cosas comienzan a tomar forma, aún en medio de la tempestad. Cuando recordamos que Él es el Creador, que es soberano y que es supremo, inmediatamente, hermanos, van a ir a sus pies abandonando el pecado o intentando abandonarlo, a pedirle perdón. ¿Cómo siendo tan grande? ¿Cómo siendo tan poderoso? ¿Cómo tú sustentas todo, Señor? ¿Me sigues dando vida después de lo que soy? Pues sí, hermano. ¿Sabes por qué tiene paciencia con nosotros? Porque tiene un propósito para tu vida. Aunque esta frase suene como un poco trillada por aquellas doctrinas carismáticas, no, Él tiene un propósito para gobernar tu vida, y es verdad, para que tú hagas su voluntad. Porque a fin de cuentas, hasta el ladrón en la cruz terminó haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué pasa si continúas rebelde? Tu vida va a ser un desperdicio, pues no se va a dar gloria al Dios que toda la merece. No se va a reverenciar, no se le va a exaltar en la oración con tu propia vida, y eso es un desperdicio, porque Dios te hizo con un propósito de glorificar y exaltar su nombre. Porque el primer propósito del hombre es glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el todo. Porque Él es el todo, hermanos. Amén. Me gustaría, para terminar, que viéramos un texto. Isaías 40:28. Y como hemos estado preguntando a lo largo de este estudio, en las Escrituras el nombre de una persona tiene un gran significado, pues frecuentemente describe quién es y revela algo acerca de su carácter. ¿Cuál es el nombre dado a Dios en Isaías 40:28? ¿Qué nos enseña acerca de su grandeza y su relación con su creación, especialmente a la humanidad? ¿Puede leerlo alguien fuerte, hermanos? 40:28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. Él creó los confines de la tierra. Todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho conforme a un propósito. Todo, hermanos. Y de toda su creación, ¿sabes qué es lo que más ama y lo más hermoso? Tú. Es que Él es Dios. De toda la creación de Dios, sea en las tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, después de ellos siempre, ¿sabes qué es lo más amado por Él?
tú y yo. Si tiene propósito para las aves y para los animales y para los árboles y los frutos y el agua y el cielo y las estrellas y el sol y la luna, imagínate para ti. Hermanos, el arrepentimiento no es para una sola vez. El arrepentimiento es para todos los días, porque todos los días olvidamos que nuestro Dios es el Creador, el supremo, soberano e inmortal, paciente, misericordioso, pues es lleno de amor, que está dispuesto y buscándote no porque te necesites, sino porque tú lo necesitas, para que te arrepientas y caigas a sus pies y obtengas el perdón en Cristo Jesús, y que de esa manera tu vida entera comience a glorificarlo. Y cuando se te olvide que el pecado que tú tienes o el daño que has hecho a los demás o a ti, cual sea el motivo y la razón, por más horrendo que sea tu pecado, es nada comparado con el perdón que ofrece el Señor a través del sacrificio de Jesucristo. Su sangre cubre multitud de pecados. Así que ve hoy a los pies del Señor, el Creador, el Soberano, el Supremo, y obtén el perdón en Cristo Jesús. Y que tu vida comience a ser una vida de adoración, de alabanza, de reverencia en todo momento, sin que importe nadie, ni nada, solo Dios. Amén. Oramos. Amado Rey, gracias Señor por este tiempo, Dios.